Dios a cuerdas de amor. Un cordial saludo a todos ustedes, que el Señor los bendiga. Bueno, en este corto audio vamos a comprender algo muy interesante para todos nosotros y es basado en la siguiente pregunta. ¿Es cierto que debo nacer de nuevo para ser salvo? Para este audio vamos a recrear la participación de cualquiera de nosotros cuando llegamos a conocer realmente a Dios. En anteriores audios les había comentado cómo había llegado a los caminos del Señor, pero tengo que confesar que 4 años antes había asistido también a la iglesia cristiana de los Hechos, pero tenía otra condición. Resulta que anteriormente, cuando yo llegué a los caminos, fue porque yo bailaba rap con uno de los hermanos de la iglesia, que es muy conocido, que es Mario Chamorro. Cuando nosotros llegamos allá a la iglesia, él me invitó. Nosotros bailábamos mucho rap en ese entonces y breakdance. Cuando yo llegué a la iglesia tenía un propósito personal sobre un tema amoroso y yo quería tener una solución sobre ese tema. Entonces fui con ese propósito y realmente obtuve lo que yo quise, pero no conocí al Señor, no me fue revelado el Señor. Entonces, por eso no entendía por qué la gente oraba, por qué la gente ayunaba, por qué la gente se quedaba en la iglesia hasta tarde. No lo comprendía porque no me fue revelado. Cuando conocí al Señor en la iglesia, ya en aquel entonces, ya en el año 2001, en ese momento se me fueron reveladas las cosas y entonces entendí que tenía un propósito importante en Dios y que la única forma de poder llegar a conocer de Dios y de Jesús era a través de seguirle a Él, y empecé a creer en Él. Me fueron reveladas todas las cosas y entonces lo que me parecía difícil anteriormente empezó a ser fácil. Empecé a orar, empecé a leer la palabra de Dios, empecé a ayunar, empecé a hacer cosas que anteriormente no me fueron reveladas. Entonces empecé a comprender que había un valor significativo y era que tenía que nacer de nuevo. Entonces vamos a ver los siguientes textos bíblicos para entender lo que es nacer de nuevo. Juan capítulo 3 versículo del 3 al 6 en la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. En esta historia, que solo la encontramos en el libro de Juan, encontramos a un fariseo religioso, de aquellos que pensaban que conocían a Dios y eran los representantes de Dios, que fueron denunciados de manera tajante y fuerte por Jesús. Recordemos el hecho de que había religiosos que estaban contentos con el vino antiguo y no querían cambiar a una nueva realidad. Habían muchos fariseos en aquel entonces. Solo hay una conversión de un fariseo en los 4 evangelios, solo una. Amaba el vino antiguo, amaba su religión. Jesús vino a aquellos que no eran religiosos, que fueron confrontados solo con su pecado. Entonces Nicodemo reconoce eso, y él es amable y él es respetuoso. Él es un religioso profesional, es un teólogo que ama el dinero, es un juez de la Corte Suprema de Israel. Él está en la parte de arriba de todo, él estaba en la estratosfera religiosa. Creía en el decreto divino, creía en la responsabilidad moral, creía en la inmortalidad, creía en la resurrección corporal, creía en los ángeles. De hecho, creía en el castigo y la recompensa en el futuro, pero pensaba que alcanzaba el reino de Dios al observar el ritual, el guardar la ley, y debido a que nunca vieron el cambio en sus corazones, pretendían ser santos. Este era Nicodemo. Vivió tal vez la vida más restringida, una horrible vida restringida. Por ejemplo, no debían ver nada que reflejara su rostro en el día de reposo. No podían ver una cana en el día de reposo y quitársela, y habrían violado ya el día de reposo. No podían escupir en el día de reposo en los campos al aire porque se pensaba que estaban regando. Podían tragar vinagre en el día de reposo para tu garganta irritada, pero no podías hacer gárgaras. Nicodemo
tiene el corazón lleno de temor. Externamente, él se ve como el que está en control de todo. Esta es la preocupación del pecador. Aquí es donde la gente religiosa está, en la parte de arriba del montón, en la cantidad de personas que piensan que están haciendo bien las cosas. Ellos tienen todo esto por fuera, pero conocen la putrefacción de sus corazones y no tienen confianza de que están en el reino de Dios. Entonces, el ser judíos para usted ya era estar en el reino. Esto era lo que enseñaban ellos. Pero Jesús dice, tengo algo diferente que decir de eso. Esto es nuevo, de cierto te digo, que el que no naciera de arriba no puede ver el reino de Dios. Ver quiere decir participar, o sea, no puede participar del reino de Dios. Eso quiere decir que la religión es totalmente ineficaz, que el judaísmo era ineficaz, incluso hasta en su más alto nivel. Y las palabras de Jesús despertaron de una vez y por todas cualquier supuesta esperanza en la religión. Toda la religión combinada en su nivel más alto era un cero completo delante de Dios. Todo esto era inútil. Para estar en el reino necesitabas nacer de arriba. Y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: no hay nada que añadir a tu vida para ponerlo por encima y entrar al reino. Lo cual Nicodemo debió haber asumido: mira, estoy en lo más alto que puedo llegar. ¿Cuál es el siguiente paso? Y nuestro Señor dice: no hay siguiente paso. Tu religión no vale nada. Es que no significa nada. Más bien podrías ser ateo. Más bien podrías adorar una piedra o una pared. Estás tan alejado de Dios. Todas tus obras son obras muertas. No dan vida, no tienen vida espiritual, no tienen relación con Dios. Para tener esa relación necesitas nacer de arriba. Algo tiene que sucederte a ti que es una obra del cielo. Entonces, hay una realidad que se aplica al pecador. ¿Y qué es lo que el pecador debe hacer? ¿Qué? Solamente creer. Creer. Esto es simplemente asombroso. Este es un hombre que ha trabajado su vida entera para entrar al reino de manera religiosa, moral, muy excelente. Y él no está adentro, ni siquiera está cerca. Y con todo ese mérito, Jesús dice en el versículo 15, todo aquel que en él cree, en el Hijo del Hombre, tendrá vida eterna. Estas son literalmente las peores noticias posibles para un legalismo, para una religión. Entonces, ¿cómo nace uno espiritualmente? Por una decisión de Dios, que lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Así como no tengo nada que ver con mi nacimiento material, físico, porque no elijo yo nacer, Dios me da esa oportunidad. Asimismo no tengo nada que ver con mi nacimiento espiritual, que también me lo da Dios. Este nuevo nacimiento se debe a la palabra de Dios como la única iniciativa amorosa que obra internamente en nosotros en este nuevo nacimiento. También puedo decir que es por una decisión de Jesús, el Hijo de Dios. Juan capítulo 5 versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús también nos hace partícipes de esa hermosa decisión en Él. Y por medio del Espíritu Santo, que está en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5, dice: Él nos salvó, no por obras justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestro pecado, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Qué hermoso que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero bueno, ¿cuáles son los resultados del nacimiento espiritual? Primero que todo tenemos que decir que existe una salvación y una vida nueva. Por eso leemos en Tito capítulo 3 versículo 5, donde nos dice que Él nos salvó. Y luego dice, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. Nos da una salvación y nos da una vida nueva. Excelente, ¿no? También nos da una entrada al reino de Dios. Y eso lo leímos cuando le dijo a Timoteo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, no puedes participar del reino de Dios si no naces de nuevo. Entonces, inmediatamente el nuevo nacimiento llega a tu vida, entonces tienes una oportunidad en el reino. También de ser una nueva creación.
En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Imagínate, todo es hecho nuevo. Así que pudiste haber sido la peor persona del mundo, pero si crees en el Hijo de Dios, crees en Jesús, todas las cosas son nuevas. También nos da una victoria sobre una vida de pecado. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no puedes seguir pecando porque son hijos de Dios. Nos da una victoria sobre el pecado porque nos da esa característica que nos da Dios de despojar el pecado de nuestras vidas. También nos da la capacidad para hacer lo correcto. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 29 dice: ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. O sea, nos da esa opción de hacer lo que es correcto en todo momento. Y por último, sería ser protegidos del maligno. Esta es una promesa la que vamos a leer en Juan capítulo 5 versículo 18. Si quieres, guárdalo y memorízalo. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Imagínate, el maligno no puede tocarte cuando tú naces de nuevo, y ese nacimiento es completamente una decisión personal. El enfoque de todo esto es Jesús, el Hijo de Dios. Y todo esto nos lleva al versículo más hermoso en lo personal de la palabra de Dios, que dice en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente cree en Él y Él hará nuevas cosas en tu vida. Cuando llegué a la iglesia no sabía si me iba a perdonar tantas cosas malas, pero su poder tiene la capacidad de borrar todo lo malo y generar un nuevo proceso en tu vida, y como lo hizo en mi vida. En los discos duros de los computadores, cuando vemos que han sido infectados por algún virus y realmente quiero usar nuevamente este dispositivo, existe una opción que se denomina formatear, que significa borrar los datos del dispositivo, de tal forma que lo deja como nuevo, estándar. Y eso pasa en nosotros. Jesús nos da esa opción de formatear los datos que existen de nosotros para hacernos nuevas criaturas. Te animo a que, terminado este audio, en el lugar donde te encuentres, dile primeramente que tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador. Y segundo, pídele que te permite nacer de nuevo. Y sentirás en tu espíritu que llega una renovación, y entonces empezarás a ver las cosas espirituales, las cosas que provienen de Dios. Realmente esto es algo que debes hacerlo tú y en el secreto con Dios, arrodillado, de pie, como tú quieras, pero acércate a Dios, búscale a Él y encontrarás la verdadera razón de nuestra existencia. Concluyo que la única forma de llegar a conocer las cosas de Dios es nacer de nuevo. No existe otra condición para ir al cielo. Bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en la próxima ocasión.